Hola a todos, soy el licenciado Eber Torres, docente de cursillo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Sigamos con algunos ejemplos entonces del material de lectura triángulos, justamente de la unidad 3. Veamos justamente el ejemplo 5 habíamos tenido que el valor para la x era de 51 grados. Bien, pasemos entonces al siguiente ejemplo. En la figura de abajo, el valor de x. Entonces, si tenemos en cuenta el triángulo más pequeño, el triángulo formado por los vértices ECD, tenemos que la medida de este ángulo vale x y de este también, y que la suma de esos dos ángulos interiores nos daba el ángulo exterior adyacente, o sea, el ángulo que se formaría aquí, porque este vendría a ser la proyección del segmento CD o del lado CD. Entonces eso es lo que se refleja aquí justamente, considerando el triángulo EDC. Entonces sabemos justamente por una de las propiedades, la propiedad 3, que la suma de las medidas de dos ángulos interiores nos da el ángulo exterior. Entonces la suma de esta x con esta x de aquí nos da el ángulo exterior, que en este caso viene a ser igual a la medida de un ángulo interior, pero del triángulo ABC. Bien, entonces por la primera propiedad sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos a todo triángulo justamente es de 180. Entonces tenemos 48 sumado con x, sumado con 2x, eso nos tiene que dar 180 grados. Entonces 48 que está sumando, pasamos a restar y reducimos términos semejantes con variable x. Una x más 2x nos da 3x, 180 menos 48 nos da 132. Entonces tenemos que el 3, justamente que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 132 entre 3 nos da 44. Y el ejercicio solamente tiene que encontrar la medida del ángulo x. Y tenemos justamente que esa opción es 44. Bien. Luego tenemos una propiedad de correspondencia de los lados, que dice que a mayor lado se opone siempre mayor ángulo. Lo mismo pasa para menor lado, siempre se opone menor ángulo. Entonces veamos un ejemplo 7 y tenemos justamente que en la figura dada tenemos que el ángulo alfa es menor que el ángulo beta. Entonces, por ende, se tiene lo siguiente, que el lado opuesto a alfa, que es menor, tiene que ser menor al lado opuesto al ángulo mayor, que en este caso es beta. Y eso es lo que vamos a reflejar a continuación. Como alfa es menor que beta, entonces a alfa se le opone el lado justamente BC, ¿sí? BC, cuya medida es x. Bien, cuya medida es x. Entonces, y a beta se opone, a beta que es el mayor ángulo, se opone 7. Entonces, del triángulo ABC que tenemos aquí, la relación que podemos sacar es que el lado x es, o sea, que la medida del lado x es menor que 7. Bien. Por otro lado, también tenemos que la medida del ángulo θ es menor que delta. Bien. Entonces, θ menor que delta. Entonces, el lado que se opone a θ es 5 y el que se opone a delta es x. Y delta es mayor, entonces tenemos que x es mayor que 5. Eso tenemos acá como θ es menor que delta, pero a θ ¿quién se opone? A θ se opone 5, entonces tenemos el 5 ahí. Pero como es el 5 es menor que x, o sea que la x es mayor que 5. Entonces tenemos la segunda relación. Bien, entonces de la segunda relación teníamos que el conjunto de valores de todos los valores que son de x mayor que 5, y de la primera habíamos tenido que es x menor que 7. Entonces del conjunto de todos los valores entre 5 y 7, porque tiene que ser mayor que 5 hacia este lado, pero menor que 7
al lado opuesto. Entonces, el único valor entero que podemos obtener entre 5 y 7 es 6. Por tanto, el valor justamente es igual a 6. Entonces, respondiendo a la pregunta, dice el valor entero de x va a ser igual a 6. Bien, veamos otro ejemplo, el ejemplo 8. En la figura de abajo tenemos que la medida de AB es mayor que de BF. Bien, entonces ahora utilizamos justamente como condición el lado. En el ejemplo anterior estábamos utilizando ángulo, pero nosotros sabemos que la relación es que a mayor lado siempre se opone mayor ángulo y a menor lado menor ángulo. Entonces, como este lado AB es mayor, el ángulo opuesto, esta X va a tener que ser mayor que ¿quién? Que el ángulo opuesto al lado menor, que es BF. Eso tenemos reflejado aquí. Bien, y aquí para que lo vean mejor tenemos el lado menor y el lado mayor. Entonces el ángulo opuesto al mayor lado es X y el ángulo opuesto al menor lado es 64. Entonces tenemos que X es mayor que 64 y escribimos de esta forma: 64 menor que X, o si leemos en este sentido, X mayor que 64. Muy bien. Por otro lado, también el ejemplo nos da la otra condición, que el lado FD, este de aquí, sea mayor que el lado CD. Bien, a FD se lo pone 66 y a CD se lo pone X. Pero me dice que FD es mayor, o sea que 66 va a tener que ser mayor que X. Y eso es lo que tenemos acá, justamente. Como FD, bien, vemos entonces FD, este es el lado mayor. Y a ese lado mayor se lo pone un ángulo mayor, que es 66. ¿Sí? Y CD es el lado menor y su ángulo opuesto es X. Entonces tengo X menor que 66. Entonces tenemos dos relaciones. La primera relación son todas las X que son mayores a 64, 64, 65, 66, 67 en adelante. Y la segunda condición es que la X sea menor que 66, 65, 64, 63. Bien, pero de todos los valores de X en ese rango, ¿sí?, mayores que 64 y menores que 66, el único valor entero posible es 65. Por tanto, el valor de X buscado es igual a 65. Bien, la propiedad 5 dice relación de correspondencia. Aquí comparamos justamente los lados. Dice en todo triángulo, cualquier lado, cualquiera de ellos, es mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma justamente. Entonces, si tomo el lado A, este lado A me dice que tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos, el lado mayor menos el menor, B menos C, pero a la vez ese lado A tiene que ser menor que la suma de los otros dos, que sería B más C. Lo mismo pasaría si tomo B justamente y C. Bien, enfoquémonos en el ejemplo. En la figura de abajo dice el conjunto de valores enteros que puede tomar la X es igual a. Bien, entonces por la propiedad 5 tenemos un triángulo y vamos a tomar la propiedad que dice que el lado X siempre es más grande que la diferencia de los otros dos. Recordemos que la diferencia, hablamos aquí, siempre tiene que ser positiva. Entonces tomamos el lado mayor menos el lado menor. Entonces esta X de acá es mayor que 4 menos 3, pero a la vez esta X va a ser menor que la suma de esos dos, que 4 más 3. Y eso escribimos como justamente una inecuación. Bien, entonces tenemos que la X es mayor, más grande que la diferencia de 4 menos 3, pero esa misma X es menor que la suma.
Entonces 4 menos 3 me da 1, menor que x, y 4 sumado con 3 que me da 7. Entonces el rango que tenemos ahora justamente es el siguiente, que la x varía desde 1 hasta 7 justamente. Y como es justamente menor estricto o mayor estricto, entonces no toman los extremos. Entonces los valores enteros que podemos encontrar a partir del 1 está el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Nos quedamos hasta el 6 porque el 7 no puede tomar porque es menor estricto. Entonces, conjunto de valores enteros que podría tomar esta x, que cumpla esta condición, justamente es el 2. Si reemplazamos aquí, por ejemplo, sería 1 menor que 2, correcto, y 2 menor que 7, correcto. Entonces está bien. Ahora, si tomamos el 1, por ejemplo, y reemplazamos acá, tengo 1 es menor que 1, no, eso es un absurdo. 1 siempre es igual a sí mismo. Y lo mismo pasa si tomaba el valor extremo superior, sería 7. 7 es menor que 7, no, eso es un absurdo, entonces no podemos tomar el 7. Entonces el máximo valor entero que podemos tomar es 6 y el mínimo valor entero va a ser justamente 2. Bien, veamos el ejemplo 10. En la figura de abajo me pide el máximo valor entero que puede tomar la x, el máximo de x. Bien, tenemos entonces explayada aquí el triángulo con vértices ABC. El lado AB mide 5, el lado BC mide 9 y el lado AC mide 2x más 1. Por la propiedad 5 nosotros sabemos que cada lado, en este caso el lado AC con medida 2x más 1, es más grande que la diferencia de los otros dos, 9 menos 5, pero a la vez 2x más 1 es menor que la suma de los otros lados. Y eso lo expresamos acá. El lado AC con medida 2x más 1 es mayor que 9 menos 5, que es la diferencia, pero 2x más 1 es menor que la suma de los otros dos lados. Entonces aquí tenemos 9 menos 5 que nos da justamente 4. Y 9 sumado con 5 que nos da 14. Bien. Entonces en nuestra ecuación nos queda lo siguiente. Nos queda que 2x más 1 es mayor que 4 y menor que 14. Bien, pero nosotros lo que queremos es encontrar cuál es el valor máximo para la x. Entonces tenemos que dejar la x sola. Entonces lo que hacemos es sumar justamente menos 1 a los tres miembros. Entonces va a ser menos 4 más menos 1 me da 3. 14 más menos 1 que me da 13. Y al sumar aquí dentro, la expresión del medio sería 2x más 1 menos 1 más 1 con menos 1 se va y solamente ya nos queda 2x. Como queremos dejar la x sola, entonces vemos que el 2 es positivo, entonces no cambia el sentido de la inecuación de la desigualdad y entonces lo que hacemos es dividir toda esa desigualdad entre 2. Bien, entonces si dividimos todo entre 2 se divide cada término. Sería 3 dividido entre 2 que queda expresado 3 medios y 2x dividido 2 que nos da solamente la x y 13 dividido entre 2 que nos da 13. Bien, entonces justamente lo que nosotros queríamos es encontrar el mayor valor. Pero ahora nuestro rango es desde 1,5 hasta 6,5. Nosotros queremos el mayor valor entero. Entonces, dentro de este conjunto está por aquí el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 6. El 7 ya queda fuera. Entonces, el 6 es el último elemento. Los elementos que encontramos dentro de ese rango es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero queremos el mayor, entonces el máximo valor entero es igual a 6.